En nuestra exposición de la carta a los romanos, vamos a terminar hoy con el capítulo 12. Y el tema general de lo que estamos tratando tiene que ver con nuestra forma de comportarnos en este mundo. Y la idea es que somos llamados para servir. Y el pasaje que vamos a considerar hoy, que es Romanos capítulo 12, versículo 13 al 21, en resumidas cuentas, nos da tres consejos como debemos de llamar esta forma de comportamiento, cómo debemos de desarrollar nuestra vida como creyentes de tal manera que seamos buenos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Podemos, de una forma muy breve, resumirlo en primer lugar, ama a los demás. En segundo lugar, sé humilde. En tercer lugar, no intentes establecer la justicia por tus propios criterios. Si todos tomáramos en cuenta estos tres consejos sencillos, no solamente sería distinta nuestra propia vida, sino también tendríamos un impacto mucho más grande en la vida de los demás. En nuestra vida es inevitable que haya ocasiones donde entramos en roces con otros. Esto ocurre, ocurre en nuestra propia familia, ocurre en cada matrimonio, ocurre en nuestra relación con los demás miembros de nuestra familia, pero también no está exento de problemas, por lo menos a veces, nuestro lugar de trabajo. También esto es cierto en cuanto a nuestra iglesia. Y también es cierto esto en nuestra relación con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. Por lo tanto, estos consejos del apóstol Pablo nos vienen sinceramente como anillo al dedo. El conflicto en muchos casos está servido y a veces, infelizmente, es inevitable. En el primer siglo esto no era distinto. Pero si aplicamos estos principios que el apóstol Pablo nos explica aquí, por lo menos podemos evitar entrar en conflictos innecesarios. Por lo tanto, este mensaje va a ser un mensaje muy práctico, por lo menos si llevamos a cabo las cosas que aprendemos de este pasaje de Romanos 12. Ahora voy a leer el texto, Romanos 12, versículo 13 al 21. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias en este momento por este privilegio que tenemos de
abrir tu palabra para aprender lo que a través de ella nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, a ser personas dispuestos a aprender de ti, de ser humildes, no agresivos, no personas que insisten en nuestros derechos. Señor, tú nos has llamado para servir de la misma manera como tú mismo has puesto el ejemplo de servir a los demás, no de ser servido. Y cuán difícil a veces es para nosotros regirnos por este patrón. Ayúdanos, Señor, a obedecerte también en estas cosas. Y si así es tu voluntad, Señor, te pido que tú uses este mensaje para cumplir ese propósito en algunos de nosotros. Amén. Pues el primer principio que vamos a hablar, que recoge básicamente lo que está escrito en los versículos 13 al 15, es ama a los demás. Ya nos dimos cuenta que el amor no es un sentimiento, no es en primer lugar un acto de voluntad. El amor no existe a menos que se pueda ver y que se pueda notar. Pablo pone aquí, en cuanto al amor, precisamente que era su primer principio, tres áreas donde nuestro amor se puede materializar. El primero es el amor hacia los necesitados. En una iglesia somos una familia y somos responsables de cubrir las auténticas necesidades. Auténticas porque en esta área, como creo que todos nos damos cuenta, hace falta un buen discernimiento, porque hay los que se están aprovechando también de la generosidad de los creyentes. Entonces, no todo el mundo que pide realmente necesita. Vaya esto por delante. Y es cierto, yo recuerdo de mis tiempos de cuando estaba pastoreando varias iglesias que prácticamente no pasaba ningún mes sin que alguien no vino a mi despacho que nunca había visto antes con algún folleto en su mano para impresionarme y para pedir, por supuesto, dinero. De eso no estoy hablando, no, de ninguna manera. Sin embargo, estoy hablando de auténticas necesidades. Y una forma de practicar esa ayuda hacia los demás es la hospitalidad. En esto no solemos pensar tanto, pero bueno, en los tiempos del apóstol Pablo no había hoteles. Hoy en día sí, pero el deber, mejor dicho, el privilegio sagrado del creyente es precisamente el tener una casa abierta, con puertas abiertas, de acoger personas que realmente tal vez necesitan por algún momento alguien que les escuche y también en algunas ocasiones gente que les ofrezca su hospitalidad. Practicando hospitalidad realmente significa buscando practicar. No esperar hasta que alguien en busca de un techo quiere visitarte para pedir su ayuda, para pedirte tu ayuda. ¿Por qué no se lo ofreces antes? Yo recuerdo, sobre todo sobre ese tema de la hospitalidad, que he sido bendecido en muchos viajes. Siendo misionero, yo he pasado a veces meses enteros viajando de un lugar para otro. Poder, en este sentido, gozar de la hospitalidad de hermanos que de la bondad de su corazón me abrieron sus casas. Y esto es una bendición. No solamente es una bendición para aquel que goza de la hospitalidad, sino también
el que recibe esa bendición procura ser una bendición para aquellos que le abren su casa. Entonces, esto es una de las cosas que el apóstol Pablo aquí menciona, practicando la hospitalidad. El amor hacia los demás se demuestra también en otro asunto que no tiene nada que ver con lo primero, pero que también es una forma de practicar ese amor, que es el amor hacia los perseguidores. Y si el tema de la hospitalidad ya a algunos les cuesta bastante, pues mira con este segundo tema, del cual habla el versículo 14. Dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto habla de persecución por causa de la fe. Y es bien posible que en el país desde donde me escuchas en este momento no hay este tipo de cosas. Pero esto no quiere decir que esto va a seguir siendo así. En el mundo hoy hay unos 210 países y en la tercera parte de ellos, creyentes, cristianos, son perseguidos por el simple hecho de ser creyentes. En otras palabras, en una tercera parte de los países de este mundo es ilegal ser creyente. Ahora, ¿cómo me comporto cuando me encuentro en una situación así? En otros países la persecución es más subyacente. Y esto ocurre en muchos países donde no hay una persecución directa, pero hay una persecución indirecta. A veces nos desprecian, nos ponen al margen, se comportan de una manera que saben perfectamente que no lo aprobamos y lo hacen para causar daño. Pero aún así, el principio del cual Pablo aquí habla es el principio que debe de prevalecer. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y esto no es fácil. No nos viene de una forma natural. No es algo que por nuestra naturaleza nos encanta hacerlo. Esto requiere un esfuerzo, es una decisión consciente de bendecir en vez de maldecir, incluso conduciendo un coche. Y luego Pablo habla de la tercera área donde se muestra hasta dónde llega nuestro amor, el poder adaptarnos a la situación de los demás. O sea, una vez más es una área que no tiene nada que ver con los otros dos anteriores, pero sí que tiene esto en común, que es una forma de practicar el amor cristiano. Todo el mundo quiere que los demás se adopten a él, que nos cuiden, que nos mimen. Sin embargo, la Biblia exige del creyente otra cosa. Es justo lo contrario. Es adaptarnos al estado anímico de los demás. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso habla del amor, en este caso hacia aquellos que están felices, pero también en cuanto a ellos que no están felices. Es adaptarse a la situación de cada uno. Y esto requiere de nuestra parte cierta sensibilidad. Incluso a primera vista parece fácil gozarse con aquellos que se gozan. Solo hay un problema y este problema se llama envidia. Porque sí, a primera vista parece fácil esto, pero cuando nos damos cuenta que otros tienen una razón para estar felices y gozosos, a veces, y el creyente allí no es ninguna excepción, surge de forma muy
em, débil, pero notable, esa raíz de la amargura que se llama envidia. Y entonces, para nosotros es un ejercicio de coherencia, de poder regocijarnos con los demás de forma auténtica, no de una forma hipócrita, impuesta. Cuando veo que mi hermano o mi hermana están siendo bendecidos, que les va bien, que han recibido tal vez una sorpresa sin esperarlo, una sorpresa positiva, para nosotros debería ser realmente causa de gran alegría. Y allí, pues a veces también podemos aprender algo del grado de madurez de nuestro carácter cristiano. Pero lo otro tampoco es tan fácil, el llorar con los que lloran. Algunos piensan, bueno, llorar no tiene lugar en la vida de un creyente. Y es mentira, es obvio, y nos damos cuenta solamente cuando leemos la Biblia de una forma incluso muy superficial. Pues Pablo lloraba, Pedro lloraba, incluso nuestro Señor lloraba en varias ocasiones. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con consejos fáciles cuando vemos que una persona está en una situación difícil. Consejos fáciles al estilo, venga, no es para tanto, el tiempo lo cura todo. Y ese tipo de cosas, realmente si el mundo nos dice esto, sí se puede entender, pero para un creyente ese tipo de consejos realmente no ayuda. Entender las desgracias de los demás y ser comprensivos ante las puertas a muchos corazones, esto ayuda. Y esto también nos pone en la condición de poder entrar en la vida de otros. Eso de ser comprensivos, también de sentir no solamente el gozo, sino también la tristeza, caracteriza al creyente. Simpatizar con los demás independientemente de nuestro estado de ánimo es una prueba de nuestra capacidad de amar y también de nuestro carácter maduro. Bien, pues aquí hemos conocido 3 áreas donde podemos practicar nuestro amor. Y con esto pasamos al segundo consejo, ser humilde. Y si el amar ya es un tanto difícil, el ser humilde a veces nos cuesta horrores. Dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sí, esto habla de humildad. Y muchas veces hay conflictos en nuestra vida, nos buscamos conflictos precisamente porque no sabemos ser humildes. Y de nuevo, dentro de esa área de la humildad hay 3 características de la verdadera humildad que Pablo menciona en ese contexto. Vamos con el primero. Versículo 16 al inicio, unánimes entre vosotros. El que es humilde busca la unidad, no la división. Suma, no resta. La base de esta palabra es la palabra de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6, que dice así, Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestro corazón. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
esto no excluye que podamos tener diferentes opiniones, incluso diferir en ciertas áreas teológicas, pero hay algo más importante que caracteriza, que debe caracterizar nuestra unidad. Primero, tenemos que tener conciencia de que formamos parte del mismo cuerpo. Y lo segundo es, no hay que olvidar, tú y yo nos podemos equivocar. No somos exentos de cometer errores, de dar pasos en falso y tener opiniones que luego nos damos cuenta que no se ajustan realmente a lo que es la realidad. Es una cosa muy seria causar divisiones, formar con ligereza, como ocurre tanto en nuestros días, de repente una nueva iglesia, un nuevo grupo. En la inmensa mayoría de estos casos donde ocurre esto, y lo digo por propia experiencia, la razón no es teológica o ética. El problema tiene que ver con el orgullo, la soberbia personal de las personas implicadas. Nos cuesta horrores someternos a autoridad. Creemos que somos capaces de ser nuestros propios árbitros y tomar nuestras propias decisiones. Nos cuesta someternos porque no somos humildes. Nos consideramos en tantas ocasiones demasiado importantes. Hablamos con facilidad de nuestros derechos. Ponemos condiciones porque no sabemos lo que es la humildad. Una persona que es realmente humilde es una persona que sabe mantener la unidad, que está dispuesta a pagar un precio muy alto por esa unidad. Y mi querido hermano, mi querida hermana, quiero preguntarte en este momento, ¿cuánto vale para ti la unidad del cuerpo de Cristo? A Cristo le costó la vida porque murió para formar un solo cuerpo de creyentes, no 2, 3, 50 o 50,000. Y otra cosa aprendemos de ese versículo 16, el humilde no es ambicioso. Asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuestra falta de humildad demuestra muchas veces las ambiciones que realmente tenemos dentro. Queremos que nuestro trabajo sea reconocido, nuestro ministerio. Queremos mandar, pero nos cuesta bastante más obedecer. Queremos pedir, pero nos cuesta más dar. Queremos que los demás nos respeten, pero muchas veces nosotros somos aquellos que faltan el respeto a los demás. Aquí estamos hablando de una ambición que desprecia a los hermanos más sencillos. Sí, es posible aumentar el tamaño de uno mismo criticando a los demás. En otras palabras, hacerse grande a costa de los demás. En el Reino Unido, perdón, en el reino de Dios, que debería ser un Reino Unido, eso sí, no se puede subir de escaleras de importancia, solo bajar. Y esto es una lección que difícilmente queremos aprender. ¿Recuerdas la palabra de Jesucristo cuando dijo, alguien quiere ser grande en el reino de Dios? Pues, ¿qué debe de hacer? Pues, tiene que ser el siervo de los demás. Aquí aprendemos que el humilde no solamente no es ambicioso, el humilde tampoco es arrogante. La ambición muchas veces va relacionada con la arrogancia. Y ahí tenemos un problema, los creyentes.
Nosotros hemos puesto nuestra fe en la verdad absoluta tal y como es revelada en la palabra de Dios. Y como estamos tratando de verdades absolutas, muchas veces tiene el efecto secundario de convertirnos en personas arrogantes en cuanto a los demás, porque creemos que como estamos tratando con verdades absolutas, la verdad que nosotros profesamos también es absoluta. Sí, conocemos a Dios, somos su pueblo. Estos son expresiones realmente imposibles de superar. Pero esto no nos da el derecho de querer aconsejar y dar lecciones a todo el mundo en cuanto a sus problemas. Y luego cuando no nos hacen caso, incluso sentirnos ofendidos. Ese tipo de arrogancia de querer reinar en la vida de los demás, de querer imponer nuestro criterio a todo coste, ha causado y sigue causando mucho daño. El amor y la humildad no pueden siempre evitar conflictos, sin embargo. Eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa cuando el conflicto no se evita? ¿Qué pasa cuando alguien comete una injusticia contra mí? Cuando se me acusa de algo que yo no he hecho, cuando me quitan lo que es mío, cuando hablan mal de mí a mis espaldas sin darme a mí la posibilidad de dar mi opinión y mi versión de los hechos. ¿Qué pasa cuando no me dan a lo que yo tengo el derecho? Pues ahí también este pasaje tiene unos consejos muy claros. Y esto es el tercer principio. No intentes establecer la justicia por tus propios criterios. Y lo primero que aprendimos en el versículo 17 en cuanto a esto es un no a la guerra privada. La Biblia prohíbe tajantemente a las personas particulares a vengarse. Más, prohíbe a las personas individuales a castigar a menos que ocupan una posición de autoridad como padres, como oficiales de Estado o como ancianos de la iglesia. Aún más, el creyente tiene prohibido reaccionar con mal al mal. Bueno, hasta el sentido común nos dice que esto no resuelve nada. Y sin embargo, esta reacción es normal en el mundo. Si a mí me pisan, pues yo te voy a pisar 2 veces más. El ojo por ojo, diente por diente, que nunca fue previsto de parte de la Biblia como norma en nuestro comportamiento entre personas. Sin embargo, muchos lo toman como un principio al cual hay que seguir. Muchas veces nos damos cuenta que con ese tipo de comportamiento realmente el daño aumenta. El pagar con la misma moneda, esto es algo que tenemos prohibido, así de claro y así de sencillo. Entonces, cuando te encuentras en una situación así, ¿qué haces? Bueno, tal vez no te va a gustar el consejo que Pablo aquí da, pero al fin y al cabo, esto es palabra de Dios. ¿Qué dice? Versículo 17 dice, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Buscar lo que es bueno, no lo que es malo. ¿Qué es bueno? Bueno, bueno es todo lo que Dios quiere. Buscar lo que es bueno delante de todos los hombres es otra forma de decir amar al prójimo. Buscar lo mejor, el bienestar de aquellos que Dios ha puesto a tu lado. Amar es procurar que la voluntad de Dios se cumpla en la vida
de nuestros prójimos. Y nuestros prójimos y nuestros enemigos a veces pueden ser una y la misma persona. Tenemos tú y yo la obligación de procurar incluso el bienestar de mi enemigo. De eso hablaremos un poco más adelante. El deseo de cada creyente tiene que ser el convivir en paz con los demás. Y de esto habla el versículo 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Este mandamiento tiene un elemento objetivo y otro elemento subjetivo. Vamos a hablar primero del elemento objetivo. Y el elemento objetivo es que tú y yo no solamente vivimos en este mundo tranquilamente, sino estamos en una guerra. Y esa guerra es la guerra entre Satanás por un lado y su reino y el reino de Dios. Y en este sentido, el creyente nunca puede, hacer las paces con el mundo. Hay un sentido donde jamás podemos rendirnos cuando se habla de principios que no son negociables. Y eso sí que existe. Ahí tenemos que asumir las consecuencias cuando la cuestión es obedecer a Dios más que a los hombres. Entonces, allí tenemos que estar dispuestos a luchar, a sufrir, a tener las consecuencias. Pero hay un elemento subjetivo. Y este elemento subjetivo es no dar ocasión justificada a nadie para el conflicto con nosotros. Allí somos llamados a hacer todo lo posible para evitarlo. Sí, a veces es una virtud pelearnos y luchar por lo que es justo, incluso si esto significa enfrentarnos a todo el mundo, pero no todo asunto cae en esa categoría. A veces es más sabio evitar enfrentamientos inútiles, incluso si esto significa que nosotros tenemos que claudicar ante una injusticia, si esto tiene que ver con mi vida personal. Todos hemos estado en reuniones de vecinos donde hay gente dispuesta a hipotecar sus relaciones con sus vecinos por cuestiones de gustos. Si se pone un arbolito, si se quita un arbolito, si se pinta la pared en verde o si esto se hace en azul o en negro o en blanco. Si esto es triste en el mundo, y todos los que hemos estado en ese tipo de reuniones lo hemos vivido, indudablemente, esto en la iglesia es inaceptable. Y tristemente hay que decirlo, si el movimiento evangélico se caracteriza por algo en nuestros días, es por sus constantes divisiones y querellas. Y ojo, no por razones de importancia teológica, eso sí lo hay, pero en la inmensa mayoría de los casos, por detalles realmente insignificantes. Hay iglesias que se dividen por un quíteme allá esas pajas. Estamos dispuestos de la misma manera a hipotecar las relaciones con nuestros hermanos por tonterías y gustos personales. Y esto es un escándalo de primera magnitud. Quiera Dios que sepamos a mantener la unidad y la paz en nuestras iglesias, salvo que se trate realmente de cosas que atacan los fundamentos de nuestra fe y principios no negociables. Vivir en paz implica que como creyentes renunciamos
a vengarnos, a pagar con la misma moneda, a tomarnos la justicia por nuestra cuenta. Por eso Pablo escribe en el versículo 19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Venganza es un reflejo de nuestra naturaleza caída. Y como hemos visto antes, no nos corresponde. Pero esto no quiere decir que no habrá justicia. Solo que es Dios quien hará la justicia, no nosotros. Y por lo tanto, nosotros somos llamados a dejar espacio para esa justicia divina. A veces Dios impone su justicia de forma inmediata y a veces tarda un poco más. Esto tiene que ver con sus criterios que Él no revela a todo el mundo. De hecho, debemos de desear que Dios haga justicia. Ahí están los salmos imprecatorios, que no suelen ser los salmos preferidos de los creyentes. Se dirigen a Dios pidiendo justicia. Y eso tiene su aplicación. Tiene su aplicación en nuestros tiempos. Sí, podemos pedirle a Dios, líbranos del mal. Por ejemplo, pensando en un gobierno injusto. Pensando, por ejemplo, en aquello que persiguen la iglesia. Sí, podemos orar al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a esperar? Si los santos en el cielo pueden orar esto, ¿cuánto más puede orar esto también la iglesia aquí en la tierra? Esos salmos imprecatorios, esa forma de dirigirnos a Dios para pedir que Él haga justicia, es una de las armas más poderosas que Dios ha dado a su iglesia. Y sin embargo, parece que nosotros lo consideramos poco espirituales. Lo consideramos más espiritual tomarnos la justicia por nuestra cuenta que pedirle a Dios que Él intervenga. Qué raros somos realmente. Los creyentes tienen una esperanza y esa esperanza es la justicia de Dios que actúa aquí y ahora. Como creyentes contamos con una fuerza espiritual que era capaz, por ejemplo, de acabar con el Imperio Romano y con otros imperios que se habían levantado para aplastar la fe cristiana. Si hay personas que impiden que el Evangelio pueda ser proclamado, entonces oremos para que Dios los aparte de sus puestos. Si sufrimos bajo un gobierno injusto que se burla de Dios, que convierte lo malo en algo que supuestamente todo el mundo tiene que hacer y que castiga lo bueno, entonces obviamente ese tipo de gobierno no puede contar con la bendición de Dios. Y el creyente y la iglesia están en condiciones de pedir que Dios quite allá estas personas injustas que arrogan un poder y una autoridad que no es suya. Tal vez nos sorprenderíamos de los efectos. Para eso hace falta orar con autoridad, tener fuerza espiritual avalada por una vida en santidad y según la voluntad humana. Estoy seguro, si nos comportamos así, veremos milagros auténticos en vez de tener que confiar en estrategias humanas. Podemos confiar en Dios que reivindica a su pueblo. Sí, los salmos imprecatorios tienen su lugar también al inicio del siglo XXI. Con todo esto no vamos a engañarnos. La palabra de Dios en esto es muy realista. Siempre vamos a tener enemigos. Aunque nos comportemos como los ángeles, siempre vamos a tener gente que nos quiere mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y la respuesta es sencilla. Amarlos. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo
tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Con todo esto no debemos alegrarnos de los contratiempos que nuestro enemigo pueda sufrir. Incluso si el buey de mi enemigo cae en un hoyo, según la ley del Antiguo Testamento, tengo la responsabilidad de sacarlo de ahí. Esas ascuas de fuego que aquí se menciona es una metáfora para el juicio de Dios. Lo primero es amarlos. Lo segundo es vencerlos. De eso se encarga Dios en su momento. ¿Cómo vamos a vencerlos? ¿Acaso con pleitos, con acusaciones, pegándoles con una paliza? El versículo 21 nos dice claramente, vamos a vencerlos con el bien. Dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una manera de vencer el mal, y esto es hacer el bien. Si quieres quitarte de en medio a un enemigo, hazle bien. Muchas veces así le conviertes en amigo, porque la luz no puede ser apagada por las tinieblas, pero las tinieblas sí pueden ser apagadas por la luz y tienen que huir. La luz más pequeña hace que las tinieblas disminuyan. Bien, con esto llegamos al final del capítulo 13, del capítulo 12, y la próxima vez vamos a entrar en este famoso capítulo 13. Resumiendo lo que también hoy hemos escuchado y en todo el capítulo 12, podemos decir que nuestras acciones y obras correctas provienen de una actitud correcta. Primeramente viene el sacrificio de nuestras vidas para el Señor. De lo contrario, estas advertencias éticas sirven para nada. No olvidemos cómo empezó el capítulo. Romanos 12, 1 y 2 nos dice a quién debemos de presentar nuestros cuerpos. Entonces, sabemos una cosa, que esa forma de vivir llamará la atención. Y nosotros vamos a poder ir de victoria en victoria si tomamos en serio estos principios. Os ruego por las misericordias de Dios, empieza Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional o espiritual, como hemos dicho en su momento. Esta es nuestra esperanza, esto es nuestro privilegio, y yo quiero animarte en este sentido de empezar hoy, de estar animado, de vivir de forma distinta. Y verás cómo las cosas alrededor tuyo van cambiando. Que Dios quiera que sea así. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este momento por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú en tu palabra nos has dado una serie de pautas, cómo poder vivir en este mundo. Te pedimos, Señor, de corazón que tú nos ayudes a hacer las cosas bien para glorificarte a ti. Hemos oído en esta mañana esos 3 principios, como comportarnos. Ayúdanos, Señor, a tomarlo en serio y practicarlo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Que Dios te bendiga. Amén.